Justo aquí es donde comienza todo, donde comienza mi travesía, donde comienza literalmente el cambio más grande que ha dado en mi vida. Y bueno, aquí estoy camino al aeropuerto, justamente un 10 de febrero del 2024. No, 25. Dios, a veces ni me doy cuenta de lo que yo he hecho. Ni siquiera soy capaz de interiorizar todavía que me fui de Cuba, pero bueno, volviendo a ese primer día, ahí estaba, como les decía, camino al aeropuerto y, señores, tenía unos nervios. Yo no sé cuántas cosas a mí me pasaban por la mente. Yo por un lado estaba triste y por el otro estaba súper feliz y por el otro estaba ansiosa. Eran muchas cosas en la mente, señores. Yo solo les puedo decir que justo cuando yo vi ese aeropuerto, justo ahí fue que yo empecé a creerme lo que estaba ocurriendo. Y justo ahí fue que mi estado de ánimo cambió. Me puse feliz, me puse contenta. No sé, fue como un chute de energía para afrontarlo todo. Ok, bueno, hace tanto tiempo que yo no grabo que yo no sé ya ni cómo coño hacer esto. Bueno, yo también aquí en el aeropuerto todavía no he podido hacer el check-in porque no lo están haciendo. Es que llegamos con 4 horas de antelación. Ustedes saben, la primera vez uno aquí inexperto. Y todavía todas las cositas esas, no sé cómo se llaman, que dicen closed. Así que, bueno, ahora el que está haciendo check-in es el vuelo de Madrid. Y bueno, todavía. Y nada, estoy emocionadísima. O sea, yo venía triste en el camino. Llevo días súper tristes porque está la familia, etc. Pero nada más que vi el aeropuerto ya me entró una alegría. Ay, Dios mío, yo todavía no me creo esta. Me acabo de dar cuenta que tenía puesto el micrófono para allá. Espero que ahora mismo me estén escuchando mejor. Pero bueno, nada, que tengo que esperar. Y ya después les seguiré contando. Miren el sucedillo de mi esposo. ¿Qué? Aquí hablando con la familia. Sí, qué bello. Y nada, bueno, esta parte del aeropuerto para mí no es nueva como tal, porque antiguamente, cuando la gente venía, sí te dejaban entrar a todo esto aquí. Y bueno, mi familia se fue hace muchos años, así que esta parte yo la conozco. La que no conozco es después que tú haces el check-in. Esa es la que no conozco, ya la conoceré. Pero nada, ya me pusieron que van a hacer el check-in, así que, bueno, ustedes no lo ven ahora aquí, yo no puedo hacer zoom con esta cámara, pero vaya voy. Bueno, ya acabamos de hacer el check-in. A mí no me dijeron nada. A mi esposa lo pararon un momento porque le sonó por el cinto y por los anillos, pero nada. Entonces nosotros, como expertos al fin, cuando salimos del check-in, no sabíamos cuál era la puerta de embarque de nosotros. No sé, es que en el papel yo no vi por ningún lado el numerito, no sé, no entendemos. Y entonces mi esposo fue a preguntarle a uno de los trabajadores y con tremenda perra mala forma le dijeron, no, bueno, eso está ahí en la pantalla, qué sé yo, tienes que verlo ahí, no sé qué. O sea, por favor, hay personas que es primera vez que vuelan. ¿Qué te cuesta a ti decirle, no, mira, en una buena forma es ahí en la pantalla, no sé qué? En fin, que no, y sin hablar del que te hace el tema de check-in, que por poco me arranca los pasaportes de las manos. O sea, una mala forma horrorosa. Pero bueno, yo pensaba que yo podía escoger mis asientos, resulta que no sé, díganme ustedes si normalmente sería. Así que nada, después de un golpe de Cuba, nos tenemos que esperar aquí todavía como... Eric Sánchez Monteagudo. Se le solicita como urgencia chequear en la aduana. Bueno, que tenemos que esperar aquí todavía. ¿Qué hora es? Son las 9:42 y el vuelo sale a las 12 de la noche. Así que tenemos que estar aquí buen tiempo. Yo honestamente pensé que esta parte iba a ser más grande.
O yo puedo salir y subir las escaleras. No, yo creo, es que el tema que ahora recuerdo, ya cuando tú pasas para acá como tal, ya tienes que estar aquí. Bueno, señor, no les di tú por el aeropuerto. En fin, si ustedes siguen el contenido de los cubanos, ya se deben saber el aeropuerto de Cuba de memoria, nada del otro mundo. No se están perdiendo nada, así que nada. Cuando llegue el avión, les sigo grabando. Y perdónenme los planos así tan cerca, es que el trípode tiene un tornillito y ese tornillito no sé dónde lo metí. Sé que anda en los maletines grandes que ya van por abajo en el avión y ya ese check-in, así que no sé dónde están. Tengo que estar aguantando la cámara con la mano y como tengo que hablar bajito, entonces me lo tengo que pegar para que me escuchen, pero bueno, sí, porque es que uno sí de cerca se ve más feo, pero bueno. Ya cuando llegue allá veré dónde fue que metí el salado tornillito. Equipaje, salidas de emergencia, primera. El tema es que yo aquellos pasajeros no tengo frío. próximos a una salida de emergencia se les puede solicitar ahorita. Estoy temblando de la emoción. Me da temblor, pero no por frío. Y si tiene dudas al respecto, contacto al tripulante de cabina. Todo el mundo está congelado y yo no tengo frío. Se les recuerda que no está permitido fumar a bordo. Manipular los detectores de humo en los lavatorios está prohibido por ley. Las regulaciones aeronáuticas venezolanas tienen el cumplimiento de todas las instrucciones luminosas impresas de aquellas impartidas por miembros de la tripulación. Por su amable atención, gracias. Su primer oficial, señor Francisco Hidalgo, y esta tripulación, nuestro agradecimiento por su preferencia. Esperando así que el vuelo haya sido de su completo agrado. Por su atención, gracias, tengan muy buenos días y nuevamente sean bienvenidos a Caracas.
ya estamos aquí en Venezuela. Eso me parece un poco ridículo, pero mi esposo quiere hacerlo. ¿Qué tiene ella? ¿Qué es eso? No sé qué es eso. Ay, Dios mío. Ridículo. Bueno, les tengo que narrar esta parte porque, bueno, resulta que estando en el aeropuerto nunca grabé nada. Obviamente no quería llamar la atención. Pero básicamente nuestro plan era coger un avión para Puerto Ordaz. ¿Qué pasa? Que Puerto Ordaz nos quedaba relativamente, bueno, no cerca, pero era lo más cerca que podíamos llegar de la ciudad fronteriza como tal, que es Santa Elena, porque no había ningún avión que fuese directo para Santa Elena. Entonces ahí mismo, justo dentro del aeropuerto, en una de las agencias que había ahí, sacamos un pasaje para Puerto Ordaz. Creo que fue alrededor de $90 cada uno. Y bueno, prácticamente estuvimos ahí unas cuantas horas porque creo que a las 6 de la mañana, 6, 7 de la mañana por ahí, era que empezaba el check-in. Y nosotros habíamos llegado a ese aeropuerto como a las 4 de la mañana por ahí. Entonces estuvimos todo ese tiempo esperando y al final... para nada. Porque, ¿qué fue lo que pasó? Que cuando fuimos a hacer el check-in, nosotros y todos los cubanos que habían ahí, a ninguno nos dejaron montar en el avión. Y eso que incluso Ali y yo teníamos como una reserva que habíamos hecho por Airbnb, creo que era, de un hostal, una cosa así rural en Santa Elena, tipo para justificar el por qué nosotros estábamos cogiendo ese avión. Pero aún así ellos nos tomaron todos los papeles cuando fuimos a hacer el check-in y nos dijeron no, tienen que esperar. Y yo veía que se demoraban, el avión casi que iba a despegar ya y a ningún cubano nos dejaron al final montar en el avión. A nosotros cuando hablamos con ellos que nos trajeron nuestros papeles, nos dijo así explícitamente que no podíamos montar en el avión, que nos habían negado en la entrada en el vuelo porque nosotros éramos cubanos y íbamos a violar para una ciudad fronteriza y que obviamente ellos sabían para qué nosotros estábamos volando para esa ciudad fronteriza, entonces no nos iban a dejar. Y ahí bueno, fue un poco estresante, pero gracias a Dios pudimos recuperar el dinero, recuperar las maletas, porque ya las maletas estaban en el avión y todo. Y lo que hicimos en ese momento entonces fue decidir básicamente hacer el viaje en autobús como plan B. Y lo que hicimos fue que justo fuera del aeropuerto habían un montón de taxistas y uno nos cobró $50 para llevarnos hacia la terminal de ómnibus.